Esta mañana nos acompaña Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, a quien le damos la bienvenida. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Buenos días. Gracias, Jennifer. Muy buenos días y también muy buenos días a tu radio escuchas. Y pues un placer estar contigo esta mañana para conversar de los temas hacendarios y todos los temas de toda la coyuntura del país en estos momentos. Y estábamos, antes de que iniciáramos esta charla, conversaba con el ministro sobre la cadena nacional del presidente. Ayer, casi 2 horas, un poco más de 2 horas, ministro, que duró esto, pero que el presidente hizo algunos anuncios muy importantes para el país y que obviamente van a tener que ver en el ramo de Hacienda. Por ejemplo, veíamos, entre algunas otras cosas, que el presidente decía que va a contratar a las personas que están recuperadas de la enfermedad por $500. Hablaba también del bono que se le va a dar a los policías, al personal médico, y sobre esto quisiéramos saber cómo está o cómo va a estar distribuido este dinero, de dónde va a salir. Sí, bueno, Jennifer, nosotros actualmente estamos gestionando varios créditos. Estamos también buscando economías salariales, economías presupuestarias en varios de los ministerios. Vamos a hacer un barrido. La instrucción del presidente no es dejar desamparados a nuestros policías, a nuestro personal de salud, a nuestro personal de la Fuerza Armada que ha estado colaborando en el plan de emergencia sanitaria. Para esto ya encontramos los fondos para el tema de salud, para el bono está asegurado, para este pago. Todavía los bonos anteriores. Se han pagado todos los bonos anteriores. El único que está pendiente es el de este mes y el que el presidente pidió que asignáramos. Entonces, con eso, lo que nosotros estamos haciendo, Jennifer, es reconocer también la labor que tiene nuestro personal de primera línea. Es un personal que ha estado sumamente cansado, pero aún así ha estado pues poniendo primero el país antes que incluso sus familias o su propia salud. Entonces, creemos que es un justo reconocimiento. Nuestra Fuerza Armada ha tenido también un papel fundamental en la entrega de los paquetes alimentarios y otras emergencias naturales, por ejemplo, como los efectos que tuvo la tormenta Amanda, si tú recuerdas, en Santo Tomás. También. Ajá, sí, también la tormenta Cristóbal. Bueno, ya toda la población conoce lo que ha estado pasando en los últimos días en el país, y por eso nosotros hacemos también un llamado a los diputados para que lleguemos a acuerdo de nación. Yo lo decía el día viernes en un medio televisivo, nosotros tenemos la buena fe, creemos que los diputados tienen la buena fe para que este día en la Comisión de Hacienda salga la discusión y también pues logremos los votos. Ya vamos a hablar un poco también de esto, porque ahora hay plenaria en la Asamblea Legislativa. El presidente de la Asamblea convocaba ayer a una sesión plenaria extraordinaria. El presidente ayer también decía el tema de los $500 para estas personas. Esto va a salir de los mismos fondos que se tienen en estos momentos, obviamente, para tratar la pandemia. ¿Cómo se va a sacar eso? Sí, hay que recordar que todos estos fondos todos estos montos son montos eventuales, ¿verdad? No estaban contemplados en el presupuesto general de la Nación 2020, entonces habrá que integrarlos dentro de todos los fondos que nosotros estamos gestionando para atención de la pandemia. Es una atención directa porque ellos van a trabajar en el programa de emergencia sanitaria que entrega paquetes alimentarios hasta la puerta de la casa de todos los salvadoreños, y evidentemente está enmarcado dentro de lo que nosotros ya hemos definido como destinos indicativos de los financiamientos. Entonces tenemos que aprovechar esta oportunidad de que ya hay varias personas que tienen inmunidad ante el virus. Eso va a ser la función del carnet de inmunidad que tú escuchaste, y todos los salvadoreños tuvieron la oportunidad de verlo y escucharlo el día de ayer. Es una de las cosas importantes. Hay que aprovechar esta masa que ya está inmune y que puede llegar o puede participar en todos los programas de distribución de paquetes alimentarios sin el riesgo de llegar a contagiar a los salvadoreños a sus casas. El presidente también mencionaba, ministro, el tema del apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas. Cuando se anunció, por ejemplo, el plan de combate a la langosta que fue en San Vicente, el presidente ahí anunció que se le iba a dar una ayuda a las empresas por 2 meses. Hablaba de agosto, septiembre, que es la mitad de la planilla. Ayer lo daba a conocer y lo ha extendido por más tiempo, por 4 meses. Sí, lo que el presidente decía, y tiene mucha razón, es que el dinero va a llegar muy tarde.
O sea, porque estamos avanzando a pasos lentos con esto. Entonces los meses siguen avanzando o los meses siguen pasando y nosotros todavía no le hemos podido desembolsar ese subsidio a los microempresarios. Es importante recordar que en la discusión del día miércoles, el día miércoles recién pasado, en la Asamblea Legislativa nosotros llevábamos esa asignación por 55 millones. Entonces, pero a efecto de seguir con el diálogo en la Asamblea Legislativa, ellos, los diputados de la Comisión de Hacienda, pidieron que se retirara esa partida y se discutiera en el crédito 5036, que vamos a discutir primero Dios cuando ellos nos lo digan, ¿verdad? Y decidimos, para que continuar con el diálogo, postergar esa discusión. Entonces el presidente ayer decía algo muy cierto: el dinero va a llegar tarde, entonces lo que nosotros debemos hacer es ampliar esa cobertura. Sí. Entonces nosotros teníamos una cobertura de hasta $22,500 mensuales durante 2 meses. Entonces el presidente dice, bueno, la pandemia ha durado más de lo que cualquier persona podía haber previsto. Mucha gente al inicio de la pandemia, Jennifer, si tú te recuerdas, decía, no, allá por junio ya estaremos abiertos. Estamos en agosto y todavía no vemos la luz de cuándo esto puede terminar. La OMS tampoco ha dicho cuándo puede estar disponible una vacuna con fecha exacta. Y hemos visto, ministro, cómo en economías de la región han salido, pero han tenido que regresar. Han tenido que volver a cerrar. Entonces, lo que el presidente decía es bastante cierto. Si nosotros vamos a tratar los efectos de la crisis económica por post-pandemia, tenemos que tener claro que entre más larga es la crisis, más largo será el periodo de recuperación de la economía. Entonces, tenemos que otorgarle nosotros a nuestros microempresarios un primer impulso. Entonces, de ahí que él pida que ampliemos el fideicomiso que estaba definido en 140 millones en el decreto 640, que lo ampliemos a 280 millones para llegar al monto que él nos ha pedido que le demos como incentivo a las micro y pequeñas empresas para su reactivación. Entonces ya están definidos algunos parámetros, hay que ir a la Asamblea Legislativa a buscar las reformas necesarias al decreto 640 y la buena voluntad de los diputados, ¿verdad? Para que nos den sus votos y podamos beneficiar, como lo dijo el presidente, hagámoslo en conjunto. Démosle a nuestros microempresarios esa satisfacción de que el Estado salvadoreño está respondiendo como un Estado responsable ante su población, sobre todo aquellos que nos generan riqueza, ¿verdad? Porque los micro y pequeños empresarios son básicamente más del 95% de nuestra base tributaria y también de nuestra base económica, ¿verdad? Y pues nosotros tenemos la obligación de responder ante ellos también. Y en este ¿qué beneficio, qué sería subsidio, digámoslo así, estaba contemplado en qué préstamo o cómo se va a distribuir, de dónde se va a sacar el dinero. Obviamente este dinero tiene que retornar en algún momento. Sí, hay que recordar que un fideicomiso son créditos, ¿verdad? No es que se esté regalando el dinero, a nadie se le está regalando el dinero, porque sería irresponsable de nuestra parte hacerlo. No está en la situación, sí sabemos que la situación de las empresas está mala, pero en general la economía. Correcto, pero creemos que, y esto es teoría económica, ¿verdad? En ningún país serio se recupera regalando el dinero. O sea, tenemos que generar compromisos también por parte de nuestros empresarios y sabemos que nuestros empresarios son empresarios cumplidos. Nosotros tenemos, digamos, 2 opciones, Jennifer. El decreto 608 que emitió la Asamblea Legislativa por 2.000 millones contempla un programa de subsidio de planillas y también el decreto 640, que es el de los 1.000 millones. Ambos decretos contemplan el programa. Entonces, ¿de cuánto más o menos? En el caso de los 2.000 millones, en el caso del decreto 608, no tiene un monto techo para conformación del programa. Es decir, el gobierno de la República decide la asignación, ¿verdad? Que tiene que ser aprobada por la Asamblea Legislativa de acuerdo a las prioridades del gasto. De acuerdo a las prioridades del gasto enmarcados en esos 2.000 millones. Y el decreto 640 también establece el mismo programa de subsidio de planillas, pero esta vez con un fideicomiso, y le da un monto techo de 140 millones. Entonces el presidente lo que ha pedido es que
saquemos de los créditos de empresas que eran por 360 millones y lo traslademos 140 millones más que se trasladen al fideicomiso, haciendo un monto techo del fideicomiso de 280 millones, y quedando los créditos a empresas por 220 millones constituido también para créditos y este programa. Esto necesita una modificación entonces. Esto necesita que nosotros vayamos a plantear a la Asamblea Legislativa una reforma a la ley del fideicomiso y también a la ley de protección temporal del empleo, porque ambos establecían límites de entrega para el pago del subsidio de planillas. Entonces, como tú ya no le vas a entregar hasta $45,000, pues, sino que se amplía, ¿verdad? Entonces, hay que hacer esa modificación. Creemos que estamos a buen tiempo para conformar un buen programa. Tenemos buen tiempo para hablar con los diputados cuál sería la mejor opción para las reformas. Nosotros evidentemente vamos a proponer la mejor salida para nuestros microempresarios y pequeños empresarios, pero tenemos que conversarlo con la Asamblea Legislativa porque necesitamos que ellos otorguen sus votos para eso. Claro, ¿no? Y el tema de los requisitos que tienen que llenar las empresas, cláusulas específicas, eso se mira a través de Hacienda, son otros organismos también los que participan. No, esto por ejemplo. Esto se define entre Bandesal y el Ministerio de Economía. Ajá. Nosotros lo que somos como Ministerio de Hacienda es encargado de inyectar los flujos y también en mi calidad de ministro de Hacienda presido el fideicomiso. Presido el comité de administración, digamos, del fideicomiso, en conjunto con la ministra de Economía, el presidente de Bandesal. Entonces nosotros básicamente lo que hacemos es conseguir los fondos para que luego el Banco de Desarrollo defina un reglamento como tal, el reglamento de administración del fideicomiso en conjunto con el Ministerio de Economía, que son los especialistas en el tema, claro. Porque lo que nosotros somos como Ministerio de Hacienda es especialistas en gasto público, claro. ¿Verdad? En administrar la política tributaria del país, en manejar nuestra relación con los organismos multilaterales y el Fondo Monetario Internacional. Pero no somos tampoco expertos en, por ejemplo, cómo vamos a inyectar crecimiento a una MIPYME. Como ministro desconozco, no tengo las facultades. Lo que sí se tiene que hacer es trabajar en conjunto con los diferentes ministerios. Justamente eso, y tú lo has visto, Jennifer, a lo largo de la gestión del presidente Bukele. El gobierno como tal trabaja como un equipo completo, ¿verdad? Como un equipo bien integrado, bien articulado, y avanzamos en bloque en muchos temas, sobre todo en los temas económicos. Claro. Y decíamos, este día hay plenaria en la Asamblea Legislativa, eso de las 10 creo que han convocado, me parece. ¿Qué se esperaría de esta plenaria, ministro, en el sentido de que pase con el tema de los 250 millones, por ejemplo, si es uno de los temas que se va a abordar? Sí, que es el crédito 5036 del Banco Interamericano de Desarrollo. Yo he estado en conversaciones con el presidente de la Comisión de Hacienda, también con el presidente de la Asamblea Legislativa, el licenciado Mario Ponce. Nosotros tenemos la esperanza de que este día se toquen en el seno de la Comisión de Hacienda y también en el seno de la plenaria, tres temas en específico, que es la incorporación del presupuesto extraordinario por 40 millones del Ministerio de Agricultura, la presentación del presupuesto extraordinario de 20 millones que están destinados al sector salud del préstamo del Banco Mundial, y también, por último, la incorporación del presupuesto ordinario por 210 millones, que también depende del crédito de 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo. Los 40 millones del MAC más los 210 millones del presupuesto ordinario que va para distintas instituciones conforman el crédito 5036. Pero nosotros debemos dividirlo en dos, debemos dividirlo en iniciativas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un presupuesto, cuando tú tienes un nuevo programa que no existe todavía en las líneas presupuestarias del presupuesto general 2020, tenés que crear un presupuesto extraordinario, porque esa línea como tal todavía no está integrada en el presupuesto general 2020.
En los casos de aquellos créditos que son apoyos presupuestarios o que las líneas presupuestarias ya están integradas en el presupuesto, lo único que tú haces es inyectar fondos a esas líneas. Por ejemplo, para el Hospital El Salvador, en el crédito 5046, hay 30 millones para funcionamiento. ¿A dónde se van a dirigir esos 30 millones de funcionamiento? A salarios, a insumos. Entonces, esas dos líneas, salarios e insumos, ya existen en el presupuesto general de la Nación. Entonces, lo único que yo hago es asignarle más fondos. Entonces, pero eso lo puedo hacer con un presupuesto ordinario. En el caso de agricultura, como el programa de apoyo a productores agrícolas no existe en este momento, porque no es el mismo de la semilla mejorada, eso, sino que es un programa especial, aunque tenga varios componentes que podrían ser, digamos, estar en el otro lado, es un programa especial como tal. Entonces, ese se debe integrar al presupuesto general de la Nación vía un presupuesto extraordinario. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros estamos presentando 3 iniciativas. Y es importante que la gente lo tenga muy claro, ¿verdad? Porque después van a decir, ¿y por qué están presentando solo 210 millones si el crédito es por 250? Estamos presentando completo los 250 millones en 2 presupuestos extraordinarios, porque así lo mandata la ley AFI y la Constitución de la República. Yo no puedo presentarlos de una manera distinta. Es algo similar a lo que pasaba el día domingo, porque había la confusión. Algunas personas decían que el Ministerio de Hacienda, y en especial este servidor, no había presentado la asignación presupuestaria el día de domingo, pero aún así quería que se discutiera en el seno de la plenaria. Quiero aclarar que mientras la sesión plenaria no se cierre, yo no puedo sancionar el decreto que ellos habían emitido, que es la ratificación del crédito. Entonces, la sesión plenaria no se llegó a cerrar, entonces yo no podía llevarle al presidente de la República el decreto para que lo sancionara y publicarlo en el diario oficial. Para poder presentar asignación presupuestaria, el decreto debía estar publicado en el diario oficial. Entonces yo no podía llegar, si ellos no cerraron la plenaria, evidentemente no se pudo sancionar y no se pudo publicar, y tampoco se podía presentar la asignación presupuestaria. Entonces, ¿qué es lo que se había platicado o qué es lo que se habíamos acordado con el diputado presidente de la Asamblea Legislativa? Que él iba a llamar, votaban por los 2 créditos, por el de 250 del BID más los 20 millones del Banco Mundial que van directo para el sector salud, cerraban la plenaria, yo salía corriendo, sacaba la sanción del presidente, lo publicaba en el diario oficial, con la certificación del diario oficial, yo regresaba a la Asamblea Legislativa, ellos llamaban a una nueva plenaria y le dábamos asignación presupuestaria. ¿Qué es lo que pasó? Y esto pues tampoco es culpa del diputado Mario Ponce, pues yo lo tengo muy claro. Él llamó a la plenaria, se votó por los créditos, pero la plenaria se ratificó el crédito de 250, pero la plenaria se terminó con 38 diputados por falta de quórum. Entonces él estaba imposibilitado para llamar a una segunda plenaria cuando no había tenido el número necesario de diputados para cerrar la anterior. Entonces hay algunas cosas que son temas de forma, ¿verdad? Pero que evidentemente pueden devenir en un recurso, en una inconstitucionalidad, si alguien va e interpone un recurso de inconstitucionalidad por ese tipo de formas que hay que seguir en materia de formulación del presupuesto. Entonces, esto de la presentación de presupuestos extraordinario y ordinario, ¿verdad? También es un tema de forma, no lo podemos integrar de manera distinta al presupuesto general 2020. Lo que se esperaría para ahora es que ya se logre la asignación de estos fondos al presupuesto. Usted que ha estado de cerca con los diputados, lo hemos estado viendo que ha tenido que estar llegando a la Asamblea Legislativa muy seguido. ¿Cuál es el consenso que hay? ¿Qué es lo que dicen los diputados? ¿Se podrían tener los votos o se está pidiendo, por ejemplo, por ahí, no sé, que se haga un cambio de asignación? Ya cambios en las asignaciones, ellos han dicho, el préstamo ya está ratificado, ¿verdad? Entonces ya no podemos realizar cambios en los destinos indicativos. Ellos han pedido que nosotros presentemos el detalle del presupuesto. Nosotros vamos a ir, yo lo he dicho desde el primer
momento que fui nombrado, que pues yo estoy para dar todas las explicaciones necesarias a la Comisión de Hacienda, estoy también para dialogar con ellos. He hablado en estos días con el diputado presidente Ponce, también, como le decía, con el diputado Guadalupe Vázquez, presidente de la comisión. Ellos han realizado las consultas internas dentro de los grupos parlamentarios. Me han manifestado que ven buena lid, ¿verdad? Ahora no depende tampoco solo de ellos. Con algunas de las fracciones nosotros hemos evitado tener una comunicación directa, ¿verdad? Porque la última vez se decía que nosotros llegábamos a dialogar con las fracciones y que con algunos no lo sentábamos. Entonces le pedí al presidente Ponce que para que no volviera a tener esa inconformidad. Le reclamaban a veces que usted se levantaba y se iba de la asamblea, ministro. No me he levantado en ningún momento, pero lo que te quiero comentar, luego te comento de si me levantaba o no, porque han habido... al menos así fue lo que van a conocer algunas fracciones legislativas. Entonces algunos nos decían que nosotros no nos reuníamos con ellos. Entonces yo lo que le dije al presidente de la comisión: mire, presidente, a mí me gustaría que sea usted quien dirija, quien sea el vínculo entre las fracciones y quien haga las consultas. Yo ya no quiero estar hablando de manera directa con los diputados o con los jefes de fracción, porque no quiero que se malinterpreten algunos temas, de que me reúno con unos, con otros no. Entonces, ese fue el mecanismo que establecimos. Quiero aclarar, Jennifer, con eso, o sea, no me he levantado en ningún momento de la Comisión de Hacienda cuando la conversación y el diálogo está centrado en los temas que me incumben como tal. Yo he estado ahí para dar las explicaciones necesarias, he estado ahí para mostrarles cómo estamos definiendo los destinos indicativos de los créditos, que es la etapa en la que está. Ahora vamos a ir a explicar las asignaciones presupuestarias, pero también creo que tampoco podemos perder demasiado el hilo de la discusión. Y en algún momento, el día viernes, yo me levanté porque había en el seno de la comisión muchísima gente que no tenía nada que ver con el tema y se estaban cediendo la palabra entre unos y otros. Yo se los decía a ellos, se estaban cediendo la palabra entre unos y otros, que por mí está bien. Si ellos quieren continuar con la dinámica legislativa de esa forma, yo no me voy a meter en eso. No soy quien para decirle cómo dirigir la comisión, pero sí creo que también el pueblo también y nosotros nos debemos a ellos. Tiene que tener claro cuál es la forma de tomar decisiones y alargar las discusiones. Sí, creo que no le gusta, estéril, que no le gusta a nadie. Y en ese momento creo que se estaba también saliendo de lugar el tema. Muchos diputados en el seno de la comisión diciéndome no vino tarde. Entonces creo que eso lo único que hace es dispersar el esfuerzo de nación que estamos haciendo. Entonces en ese momento lo mejor era retirarnos. Retiramos el día sábado, gracias a Dios continuamos con el diálogo, pudimos recuperar el crédito. Y como yo le he dicho al diputado Mario Ponce y a todos los diputados que están en el seno de la Comisión de Hacienda, nosotros debemos tratarnos con muchísimo respeto, porque nosotros somos los que damos el ejemplo a la población salvadoreña, ¿no? Entonces, yo he tratado de ser lo más diplomático, si tú lo quieres ver, en la relación con todos ellos. Siempre me voy a dirigir con respeto, no solo por el hecho de que sean diputados, son salvadoreños y como seres humanos pues también merecen respeto, ¿no? Y vamos a continuar con el diálogo. Creo que las cosas que hayan sucedido o no hayan sucedido, porque algunos me dicen, mira, algunos de ellos mismos han criticado tu nombramiento, algunos de ellos mismos han hecho esto, lo otro, pero creo que tampoco eso tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con los temas que discutimos en la Comisión de Hacienda como tal. Entonces hemos decidido desde ese momento que lo único que vamos a hacer es discutir los temas que estén referidos a la Comisión de Hacienda y que evidentemente son de interés del gobierno de la República. ¿Por qué? Porque con todos esos temas que nosotros tenemos pendientes en la Asamblea Legislativa, vamos a llegar a cubrir las necesidades de nuestra gente. Yo les decía, nosotros en el seno de la Comisión de Hacienda, hoy por hoy tenemos
620 millones en créditos que están en discusión. 620. Algunos dirán, bueno, 620 es una cifra muy alta. Yo quiero también poner en contexto que a la fecha 6 de agosto, nosotros como Ministerio de Hacienda tenemos una pérdida de 660 millones. Al día 31 de julio, la pérdida que habíamos reportado era de 647 millones, así lo he dicho yo en varios medios de comunicación, pero como todos ustedes saben, la pérdida también va evolucionando a medida avanzan los días, porque muchas de nuestras empresas continúan cerradas y algunos me dirán, bueno, entonces ábranlas, pero nosotros como administración tributaria, yo como ministro de Hacienda, ¿qué más quisiera? Que las empresas estuvieran abiertas. Para que empezaran ya para que empezaran a generar ese círculo virtuoso que es la actividad empresarial, y que termina llevando fondos a las arcas del Estado para poder pagar las necesidades, pero necesitamos cubrir en este momento con crédito. Claro, ya vamos a hablar sobre el tema de las pérdidas, ministro, pero nos ha caído una nota de voz al 79344348. Marcos Mena tiene un mensaje, adelante. Muy buenos días, señor ministro Zelaya. Tengo una interrogante para usted. Fíjese que nosotros como empleados de una empresa estamos algo afligidos porque ayer dijo el presidente de que ese fideicomiso lo iban a ofrecer a la micro y mediana empresa, y nosotros como empleados estamos afligidos porque el jefe, o sea el dueño de la empresa, no ha cancelado el seguro social desde febrero de este año y las AFP desde noviembre, tengo entendido, del año pasado. Y nosotros, estamos siguiendo a trabajar, no en el rubro de nosotros, pero estamos siguiendo a trabajar y él nos está pagando fuera de planilla. No sé si nosotros saliéramos afectados o beneficiados porque él no ha pagado eso en el retorno de nuestro dinero, que se supone que el gobierno lo va a dar a las empresas, pero como no sabemos, como este empresario irresponsable, le voy a llamar, no ha cancelado eso, pues no sé si nosotros quedamos fuera de eso. Por favor, sáqueme de esa duda, por favor. Sí, ¿cómo dijo que se llamaba el amigo? Él es, en estos momentos le digo, aquí lo tengo, es Marcos Para Mena. llamarlo Marcos Mena. Marcos Mena. Gracias, Marcos, por plantearnos tu situación. Evidentemente es lamentable que eso les esté sucediendo. No obstante, mi sugerencia es que se aboquen ya al Ministerio de Trabajo, plantear la situación, ¿verdad?, que es el organismo rector de la defensa de los derechos de los trabajadores, los cuales son inalienables, ¿verdad? Cuando decimos esto es que no se puede renunciar a ellos bajo ningún motivo. No se van a quedar fuera, evidentemente, pero tenemos que en el Ministerio de Trabajo tienen que empezar a ver ya la situación, por ejemplo, del pago el retraso que hay en el pago de las AFP, porque esa es una situación inusual, porque en noviembre, si él nos dice que desde noviembre él no paga las AFP, pues no es por el efecto de la pandemia. Nosotros vamos a ayudar como gobierno de la República en el tema de los efectos de la pandemia, y vamos a pagar la mitad de la planilla que tenían al mes de febrero. Y Marcos, tal vez lo que se refiere es que el presidente decía ayer que van a estar colaborando y ayudando a las empresas. Sí, a través de las empresas. Que han estado pagando, y también del Seguro Social. Entonces, como a él no le han estado depositando el tema del Seguro Social, seguramente es lo que a él le genera problemas. Sí, pero como te digo, hay que clarificar la situación bajo la que ellas se encuentran. No, o sea, si este empresario también se compromete, ¿verdad? Y se pone al día al no más tener la parte del fideicomiso que nosotros le entreguemos, pues las situaciones se pueden solventar. Si lo que nosotros no buscamos no es poner una multa del Ministerio de Trabajo o ponerle una multa del Seguro Social. Lo que a nosotros nos interesa es que su actividad empresarial se pueda retomar. Claro. Si él ha tenido problemas financieros en los últimos meses, incluso se podría abocar también al banco hipotecario para revisar cuáles son las opciones que tiene. Entonces, en este momento nosotros estamos abriendo varias líneas de oportunidad para que los empresarios puedan retomar su actividad. ¿Por qué? Porque es el momento en el que necesitamos inyectar
liquidez a la economía, y hay que recordar que esto tiene un círculo virtuoso que al final termina llegando mediante tributos al Ministerio de Hacienda. Cierto. Pero sí necesitamos revisar la situación en particular. Hay que ver cuáles son las omisiones que tienen el Seguro Social y en las AFP, cuáles son efectos de la pandemia con las que nosotros le podemos ayudar, y cuáles son efectos de otras circunstancias que incluso puede buscar una solución en los bancos comerciales, en los bancos estatales como el banco hipotecario. Entonces habría que ver un pool de oportunidades para darle una solución. Claro. A la situación de Marcos, pero es necesario que como trabajadores, ¿verdad?, se acerquen también al Ministerio de Trabajo y le digan cuál es la situación real, desde cuándo no se les pagan, cuánto les pagan por fuera de planilla. Como digo, que eso no debería de suceder jamás, ¿verdad? Es una práctica que no debe de realizarse. Todos los pagos deben documentarse y deben de hacerse por los medios adecuados. Eso de manejar por fuera, como decimos en buen salvadoreño, los pagos o esto, lo único que le va a causar al empresario luego son problemas porque no va a poder justificar cuáles son sus flujos de efectivo, claro, ¿verdad? Perfecto, son las 8 de la mañana con 5 minutos. Ministro, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, tenemos otras 2 notas de voz de Agustín Batres, Daniel Navas, que seguramente tiene interrogantes interesantes para hacerle. Estamos conversando esta mañana con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Si ustedes tienen alguna otra consulta, escríbanos o mándenos sus notas de voz al 7934-4348. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta mañana con Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda. Hemos hablado en el bloque anterior sobre los temas de los préstamos que hay en la Asamblea Legislativa. Hoy hay plenaria, se espera que ahí se haga ya la asignación de los 250 millones en el presupuesto, pero la audiencia está participando, ministro, a través del 7934-4348. Por eso vamos a escuchar las notas de voz que nos han enviado. Vamos a comenzar con Agustín Batres. Buenos días, 102.9, Jennifer y señor ministro de Hacienda. Solo tengo una pequeña consulta que no tiene que ver con la pandemia, sino con el funcionamiento normal del ministerio, y se trata de preguntarle cómo está el tema de la devolución de la renta para este año. Si, al parecer ya devolvieron parte hasta el mes de marzo, las declaraciones presentadas hasta el mes de marzo. Quiero consultarle cuándo van a continuar con las devoluciones siguientes. Muchas gracias, buen día a todos. Bien, Jennifer, gracias, Agustín, por la pregunta, y digo gracias porque sé que es una inquietud que tienen muchísimas más personas. Nosotros a la fecha hemos devuelto más del 50% de los 34 millones que correspondía devolver este año. Recibimos 229,000 declaraciones del impuesto sobre la renta con saldo a devolver. De esas hemos devuelto un poco arriba de 111,000, que es más del 50%. Y en montos hemos devuelto 18 millones. Solo en julio hemos devuelto 2.5 millones que corresponden a 18.621 casos. Nosotros estamos hasta esta fecha pagando, creo que hasta la segunda o tercera semana de marzo, es decir, aquellas declaraciones que se presentaron en esa fecha. Los desembolsos de varias declaraciones todavía están pendientes, es un compromiso que nosotros tenemos como Ministerio de Hacienda. Lo que yo he pedido es que nos tuvieran un poquito de paciencia, porque la caída en los ingresos nos obliga a que los financiamientos se aprueben, y de esos financiamientos, ¿verdad?, rellenar las partidas presupuestarias para eso. Cuando se habla, ministro, de la devolución de la renta, se tiene, y usted mencionaba que tienen 225,000 con saldo a devolver. 229,000 se presentaron, sí, con saldo a devolver. ¿Cómo se estipula de dónde va a salir el dinero para devolver? Sí, cuando eso se proyecta en el presupuesto general de la nación, tú tienes 3 fuentes básicas, Jennifer, que son donaciones, préstamos e ingresos propios. Entonces, normalmente todo esto forma una sola masa, es decir, las cooperaciones y préstamos que tienen destinos específicos, tú no las puedes usar, pero hay para ciertos gastos dentro del presupuesto.
pero hay cooperaciones y préstamos que son como el crédito 5046, que es un préstamo, que son apoyos presupuestarios. Tú los puedes usar para reforzar ya sea la caída en ingresos o también para reforzar cuando hay un gasto que no se había proyectado. Por ejemplo, nosotros no habíamos proyectado que era necesario, en diciembre de 2019, no proyectamos que era necesario comprar pruebas PCR. Claro. ¿Ya? Ahora que estamos en medio de la pandemia, es un gasto adicional. Entonces, con estos créditos tú puedes reforzar esas asignaciones. Entonces, las devoluciones del impuesto sobre la renta están contempladas en esa masa de gastos que ya tenían financiamiento a través de préstamos, ingresos que se aprobaron en el año 2019, en diciembre, para que entrara en funcionamiento este año. Pero ¿qué es lo que pasó? Esas proyecciones o esa planificación no se dio. Claro, o sea, esos hechos no sucedieron. Entonces los ingresos se nos cayeron, entonces yo tengo que buscar otras fuentes de financiamiento para inyectarle al gasto. Entonces esto nosotros estamos haciendo el esfuerzo. En los próximos días vamos a continuar con las devoluciones. ¿Se va siempre por cantidades, ministro? Se va devolviendo no tanto por cantidades como tal, sino por las fechas de presentación. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho, nosotros vamos a premiar al contribuyente cumplido. Entonces ellos, bueno, este año por primera vez se puso más temprano que en años anteriores a disposición el formulario electrónico de la declaración de impuestos sobre la renta. Entonces hay muchos contribuyentes que ya el 2 de febrero estaban presentando su declaración. Entonces claro que yo le tengo que dar prioridad al contribuyente que el 2 de febrero presentó su declaración antes que al contribuyente que presentó el último día. Esperando la prórroga, porque hubo una prórroga también para presentar. Correcto, entonces nosotros como administración tributaria también tenemos que ser agradecidos con los contribuyentes que son cumplidos en todos los aspectos, y uno de los aspectos a cumplir son los plazos. Así que vamos a continuar con las devoluciones por primera vez este año. También nosotros iniciamos a devolver el impuesto sobre la renta en el mes de marzo. Históricamente en este país siempre se ha devuelto en el mes de mayo, y este año, sobre todo por los efectos de la pandemia, ya lo teníamos programado, que íbamos a iniciar ahí por los primeros días, en la primera semana de abril. Pero conversando con el presidente en esa ocasión, recuerdo que me dijo, no, inicia a devolver la renta, y todavía era viceministro, inicia a devolver la renta ya. Pero presidente, ¿por qué? Sí, ya, me dice, es que a la gente necesita ese dinerito. Bueno, yo estaba pensando en la caja fiscal, ¿verdad? Y yo, bueno, tiene razón el presidente. Si al final esta inyección de efectivo va a generar también otra vez el círculo virtuoso que va a terminar en las arcas del Estado. Y esto significa entonces, ministro, que cuando hay intención sí se puede hacer. Es decir, cuando se atrasan, como en estos momentos lo hemos visto, ha sido por una situación de pandemia, pero si en años anteriores también pudieron haber iniciado más temprano a devolver. También pudieron haber iniciado. Lo que pasa, Jennifer, es que hay que recordar que la ley tiene algunos parámetros indicativos. Por ejemplo, a mí la ley de impuestos sobre la renta me da 6 meses para efectuar las devoluciones. ¿Ya? Pero hay que entender también que aunque la ley te dé un margen de acción amplio, tú también tienes prioridades de administración de la caja fiscal. Entonces tú puedes decidir en algún momento, bueno, las devoluciones de renta, si bien es cierto, tengo 6 meses para hacerlo, pero empiezo a realizar la devolución en el primer mes. ¿Qué es eso? Prioridad de caja fiscal. Entonces, por eso es que en ocasiones, por ejemplo, el FODES en los gobiernos anteriores, si tú lo recuerdas, se retrasaba 3 meses. ¿Y ahora cómo estamos en ese tema? Nosotros estamos al día, solo tenemos atrasado 1 mes. El presidente Bukele desde el inicio de su administración ha estado siempre al día con el tema del FODES, excepción hecha por la coyuntura que se vive en esta pandemia. Los ingresos tributarios se han caído, también los préstamos no han sido desembolsados hasta el momento en el Fondo General de la Nación, porque algunos diputados me decían, pero ya ratificamos el crédito. Sí, pero yo lo tengo ahorita en las cuentas del Banco Central de Reserva, entonces yo no puedo usarlo. Entonces, mientras no se use esos fondos, básicamente como que no existan, ¿verdad?
Entonces, yo les he dicho también que es necesario que para trasladar los 75 millones que están incorporados en el crédito 5046 a las alcaldías, ellos también le den asignación presupuestaria. Yo no puedo trasladarle a las alcaldías los 75 millones que le corresponden de este crédito 5046, mientras los señores diputados no nos den asignación presupuestaria con sus votos. Entonces, las prioridades del gasto se van administrando de esa forma, de acuerdo a, ¿verdad?, la situación también del país. Por ejemplo, hay proyectos de inversión que se formularon el año pasado que, por el contexto de la crisis, se tuvieron que parar y trasladar o reorientar fondos para eso. Por ejemplo, nosotros teníamos en Proezas, para darte un ejemplo, había una feria que se iba a llevar a cabo en Dubái. Ajá. Entonces habían fondos asignados de cooperación para eso, porque no íbamos a pagar nada como país tampoco, ¿ya? Pero si en el caso es que nosotros íbamos a pagar algo para ir a participar a esa feria y todo, ¿ya? Entonces ese gasto ya no se iba a dar. Entonces nosotros lo hubiéramos reorientado para otra situación. Igual con varias cosas que se tenían previstas, ¿verdad?, implementar, ya no se implementaron porque la situación de la pandemia cambió la visión del mundo que teníamos, cambió la planificación de proyectos que nosotros teníamos y es necesario darle una reestructuración en general para estos temas. Tenemos otra nota de voz, vamos a escuchar a Daniel Navas. Buenos días, estimados de la 102.9 y estimado ministro, solo una consulta. Yo soy el docente, soy subdirector de un centro escolar, pero el centro escolar tiene subsidio del Estado. Sin embargo, nosotros pagamos personal con fondos propios, es decir, que se genera, que los padres de familia contribuyen. Mi pregunta es si nosotros podemos aplicar a hacer un préstamo con Bandesal para poderle pagar a todos los administrativos. Hasta ahorita no se ha despedido a nadie y se ha tratado la manera de complementar los salarios, pero ahorita ya no tenemos para pagar. Entonces, no sé, tal vez ahí me podría dar una orientación. Con Daniel no nos quedó claro si es un colegio privado, porque me dice tiene subsidio del Estado, pero no nos dice si también es privado como tal. El hecho de recibir subsidio no quiere decir que posteriormente Daniel manda un mensaje, ¿sí?, y dice: somos una institución privada con subsidio del Estado. Sí, bueno, hay que también, si ya nos lo contextualiza de esa forma, que es posible que así sea. ¿Por qué se da esta situación? Es probable que algunos conozcan que algunos colegios también son privados en la mañana, pero atienden a algunos sectores públicos por la tarde. Yo conocí de mucha gente, sobre todo los hermanos maristas, usaban esa modalidad. Para los que no lo han conocido, estas situaciones existen, ¿verdad? Y ahí va porcentaje, ¿cómo se distribuye el subsidio? Digamos que hay un porcentaje de cobertura del Estado por la educación pública que ellos otorgan. Desconozco cuál es la situación específica del amigo que nos llama, pero es posible que esto exista. Habría que acercarse a Bandesal, porque ciertamente ellos tienen una actividad privada, que es la prestación del servicio de educación. Ajá. Y como tal habría que ver si clasifican dentro de los requisitos, pero de acuerdo a lo que nos comenta y a primera vista, pues pueden optar. Pero hay que acercarse porque cada situación se ve de manera específica. No soy yo el ejecutivo de créditos que va a analizar su caso, para ¿verdad? Conocer y decirle, para conocer y decirle, mire, los flujos de efectivo que usted tiene, la planilla que usted tiene. Nosotros conocemos, digamos, de manera general, y a primera vista creo que si aplican hay que acercarse, pedir la información necesaria, porque hay que recordar que aunque estos sean servicios de educación, pues también pueden ser microempresarios o pequeños empresarios, ¿cierto? ¿Verdad? Es la prestación del servicio de educación privada como tal que está permitida en el país. Perfecto. También tenemos otra nota de voz de nuestro amigo terminación 5459. Muy buenos días. Yo quería hacer una consulta al ministro. Fíjese que el día que declararon la cuarentena, el domingo 22 de marzo, yo exactamente terminé mi quincena, ¿verdad? Pero siempre me pagaban
una semana después. Digamos, yo terminaba mi quincena esa semana y me pagaban una semana después de esa quincena y llevaba una semana rezagada para la otra quincena. Entonces, después que declararon la pandemia, solo me pagaron una quincena más y solo me dieron un medio sueldo. De ahí ya no se comunicaron conmigo, ya no me dijeron nada, no sé si todavía estoy trabajando ahí o qué, porque yo estoy por contrato. Entonces no sé si cancelaron mi contrato o qué, no me han dicho nada, ni se han comunicado conmigo. Y dos, quería saber cuándo van a dar la devolución de las rentas a los que les toca devolución. Bueno, ministro. Sí, bueno, con lo del tema de su empleo, mi recomendación es que este mismo día, si es posible, o lo más pronto posible, se aboque al Ministerio de Trabajo para comentar cuál es su situación. Tampoco hay que satanizar también algunos temas de los empresarios, ¿no? Hay muchos empresarios que no han cerrado por voluntad propia, hay muchos empresarios que no han pagado su planilla, no es porque no quieran pagarle, lo que pasa es que no tienen de dónde. Ahora hay que contextualizar también esto, porque así como hay buenos empresarios, hay malos. Entonces, pero es necesario que vaya amigo 5459, que la terminación lastimosamente no tenemos el nombre, pero el amigo que nos mandó la nota de voz, que se acerque lo más pronto posible al Ministerio de Trabajo, que es la instancia respectiva, para que pues vean cuál puede ser la solución. Es probable que el mismo Ministerio de Trabajo mande a llamar al empresario y el empresario le diga, mire, yo quise pagarle, pero mis flujos de efectivo, los ingresos, aquí están, mire, no ha entrado nada, ¿cómo le voy a pagar? Cierto. Entonces ahí mismo el Ministerio de Trabajo le puede decir, bueno, mire, señor empresario, como ya vimos su situación, venga y váyase para acá, para Bandesal, que lo atiende esta persona. Entonces, esta situación es bastante inusual. Yo soy alguien que he sido muy crítico y soy muy duro a la hora de hablar sobre las violaciones a los derechos de los empleados o de los trabajadores. Pero tenemos que saber que también esta situación no es algo que nosotros hayamos deseado como país, no es algo que deseen los empresarios, sobre todo en una economía como la nuestra, claro, pues con tantos problemas. Entonces debemos ser un poco empáticos con la situación de los demás y tratar de entender cuál es el contexto en el que se han dado los hechos. Así que lo ideal es que ya vaya al Ministerio de Trabajo para que revisen su situación, si es necesario hablar con su patrono, pues que ellos hablen, y luego pues que busquen una solución en consenso. Sí. Con el tema de las devoluciones, como ya te decía, nosotros estamos iniciando, estamos continuando con las devoluciones. Le he dicho a mi equipo que aceleremos. Solo en julio pagamos 2.5 millones, estamos haciendo el esfuerzo para que en agosto se asignen montos similares para continuar con los pagos, pero como repito, la situación de la caja fiscal del Estado es bastante delicada, sí, y debemos ser muy responsables a la hora de administrarla. ¿Por qué? Porque hay compromisos que no se pueden dejar de pagar, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que la devolución de renta de nuestros amigos Radio Escucha no sea importante. Claro que es importante, para mí es una prioridad, pero sí nos van a tener ahí como un poquito más de paciencia, ¿verdad? Y voy a pedir que sean comprensivos con nosotros, de que la situación pues es algo que no hemos deseado y sobre todo, como te decía, los fondos siguen retenidos y no en el Banco Central de Reservas a espera de asignación presupuestaria, y no tenemos la suficiente liquidez en este momento para darle las asignaciones, pero vamos a ir siempre asignando en el mismo julio, como te dije, en medio de la pandemia, con la caída de ingresos de 647 millones al 31 de julio, aún así pagamos 2.5 millones, Jennifer. Entonces eso da muestras de que para nosotros las devoluciones de renta son una prioridad. Ministro, y usted mencionaba el tema de las pérdidas que se han tenido como en las finanzas, el estado financiero del país, pues se ha visto emproblemado. Es algo mundial lo que estamos viviendo, claro, y algo que nadie lo esperaba, pero ¿cuál es el plan que se tiene, ministro, para tratar de salir de alguna manera con esto? Sí, bueno, mira, hay que recordar que
nuestro PIB tiene una caída programada del 8.5, a nivel de Latinoamérica, según la CEPAL, la caída va a ser de 9.5 en promedio, es decir, nuestro país no está ajeno a lo que está sucediendo en Latinoamérica. Para este año, ¿cuánto era el crecimiento que se había estipulado el año pasado? 3.5 se había estimado para este año, que fue la proyección que habíamos puesto en el presupuesto general de la nación, porque cuando tú haces las proyecciones del presupuesto, pues también tiene que ver cuánto va a crecer la economía. Con una caída del 8.5 proyectada, con una pérdida real al 6 de agosto de 660 millones, pues claro que nos preocupa la situación de los ingresos. ¿Cómo debemos fondearlo? Con deuda, porque no hay otra forma de hacerlo en este momento. ¿Y todavía tiene capacidad el país para adquirir más deuda? Todavía tenemos capacidad. Por el momento el nivel de endeudamiento se mantiene en el 83%. Esto ya ha incorporado pensiones y en un 62.5% sin incorporar las pensiones. Claro que nos preocupa el tema de la deuda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros hemos dicho que como viceministro lanzamos el plan antievasión. No es posible que después de haber enarbolado la bandera de la antievasión nosotros dejemos tirado el proyecto. Estamos viendo, por ejemplo, que ustedes van a pedir al sistema financiero información. El día viernes justamente nosotros firmamos en conjunto con el superintendente financiero, Gustavo Villatoro, el programa de intercambio de información el programa de intercambio de información para inteligencia fiscal y financiera. Es algo que si bien es cierto está facultado en el Código Tributario del superintendente Villatoro, en el pasado ha fluido con muchísima lentitud la información que se solicita. Entonces, para agilizar esos procesos burocráticos, nosotros relanzamos el convenio que ya teníamos con ellos y la obligación legal que él tiene en el Código Tributario de proporcionarme información. ¿Por qué digo esto? Porque como nos preocupa la deuda, entonces nosotros no podemos seguir con ese comportamiento histórico de endeudamiento. Entonces tenemos que salir a buscar esos flujos que se evaden, que rondan los 2.000 millones anuales, entre 1.800 y 2.000 millones, de acuerdo a cálculos de BCR y la CEPAL. Y tenemos que ir en busca de esos fondos. Yo no creo, en una entrevista televisiva me decían, vas a iniciar una cacería de brujas. Yo no creo que ningún salvadoreño decente esté a favor de un evasor. Yo no creo que ningún salvadoreño decente esté a favor de que un empresario que se está robando las esperanzas de nuestro pueblo se embolse los impuestos. Yo no creo que un salvadoreño decente esté de acuerdo a que mientras unos ganan mucho, otros pues no les pueda llegar la ayuda gubernamental porque no han pagado sus impuestos. No es malo generar ganancias. No es malo hacerse rico con actividades empresariales. Es más, a mí me alegra que alguien tenga buenas ganancias en su empresa. A mí me alegra que a alguien le vaya bien en su empresa, porque eso a mí me genera más ingresos tributarios. Lo que no me puede alegrar en ningún momento es que a un par de personas les vaya muy bien en sus negocios, mientras que al Estado le va muy mal, no puede satisfacer las necesidades de la gente, porque ellos no han pagado sus tributos. Que incluso veíamos cómo el Ministerio de Hacienda, ministro, ha llegado hasta la Fiscalía General de la República con procesos por este tema de evasión e ilusión. Hay que recordar que el artículo 249, si no mal recuerdo, del Código Penal establece cuál es el delito de evasión. Entonces, cuando nosotros en el Ministerio de Hacienda encontramos indicios de que se ha evadido impuestos de manera intencional, porque el Código Tributario reconoce dos posibles tipos de evasión. Esto es el Código Tributario, no el Código Penal, ¿verdad? Ajá. Evasión intencional o evasión no intencional. Cuando es evasión no intencional, no vamos por la vía administrativa para realizar el cobro. Pero cuando nosotros determinamos que existe un indicio de evasión intencional del impuesto, entonces emitimos una prejudicialidad desde la unidad penal del Ministerio de Hacienda. Esa prejudicialidad es básicamente un aviso a la Fiscalía General de la República de que aquí puede haber evasión de impuestos. Entonces es la Fiscalía General de la República la que se encarga de realizar la investigación pertinente o ahondar ya con los insumos que nosotros le damos para determinar
si hubo el delito de evasión o no. ¿Está en curso esos procesos en estos momentos? Esos procesos, nosotros hemos presentado 14 millones en montos de presunta evasión a la Fiscalía General de la República, específicamente a la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado, para que ellos realicen con todos los insumos, ¿verdad? Que nosotros le otorgamos, que básicamente en el Ministerio de Hacienda nosotros llevamos casi que la investigación bastante adelantada, pues solo de que ellos confirmen algunos datos que ya son bien propios de la Fiscalía General de la República. Entonces hemos presentado 14 millones en nuestra gestión desde que se lanzó el plan antievasión, y habían otros casos que estaban también ya acumulados en la Dirección de Defensa de Intereses del Estado. Contamos con la anuencia de la Fiscalía General de la República para recuperar estos montos. Entonces, eso es lo que va a ayudar a que nuestro nivel de deuda baje. Sí. Eso es lo que va a ayudar a que el comportamiento estructural de endeudamiento público en el país ya no se repita. Pero necesitamos la participación de todos nuestros ciudadanos. De hecho, en los próximos días vamos a hacer un lanzamiento que se había aplazado, que es el lanzamiento de la Lotería Fiscal. Vamos a lanzarlo de manera electrónica, de manera moderna y de manera que nos ayude a que los ciudadanos también se vayan involucrando en los temas tributarios del país, que denuncien a aquellas personas que no otorgan facturas o que otorgan facturas falsas. Entonces, este tipo de lanzamientos lo que hace es generarnos cultura tributaria, ¿verdad? Que todos lo entendamos, que si hay personas que no pagan sus impuestos, nos están afectando a todos. ¿Cuál va a ser la dinámica de la Lotería Fiscal? Bueno, vamos a lanzar una app, que la tenemos programada como una app. Las personas van a poder ir a los comercios, solicitar su factura, ingresar el código de la factura, los datos del contribuyente que emitió esa factura, es decir, los datos del comercio donde compró, y posteriormente a eso nosotros vamos a tener un pool de premios para todas aquellas personas que hayan ingresado las facturas o los documentos fiscales de la operación comercial, y se van a premiar a una serie de personas por haber ingresado esa factura, nada más. O sea, no tenés que comprar ningún billete y nada, eso es tu operación. Vas al salón de belleza, por ejemplo, Jennifer, te haces el peinado y te dan una factura, ¿no? Entonces tú sales del salón de belleza, tomas tu teléfono, ingresas los datos y en una fecha que establece el Ministerio de Hacienda se hace una rifa y dicen, bueno, Jennifer Valle se ganó la Lotería Fiscal ahora por $2,000, ¿ah? O sea, por $2,000 sin comprar nada, sí, solo por dar información. Ahora, ¿qué es lo que también va a tener esta app? Una sección de denuncias. Una sección de denuncias donde a mí saliste del salón de belleza, otra vez el mismo ejemplo, sales del salón de belleza, metes el código de la factura, el NID del contribuyente, y de repente te sale un mensaje que dice esa factura no está autorizada o no aparece como autorizada en los registros del Ministerio de Hacienda. Entonces te sale ese mensaje de alerta y tú no puedes participar con tu cupón. Entonces, puede denunciar. ¿Qué es lo que hace? Hay otra sección en la misma app que dice, bueno, señores, esta persona me entregó a mí una factura falsa, ¿ya? Entonces el Ministerio de Hacienda toma todos esos vectores de error que la ciudadanía va a estar enviando y enviamos verificaciones, ya sean fedatarios, pueden ser verificaciones puntuales, pueden ser planes masivos, puede ser una fiscalización dura, como le decimos nosotros, que es la fiscalización más completa. Pero todo eso nos va a ayudar a mejorar el clima de cómo se maneja la política tributaria en el país, o vamos a generar cultura tributaria en el país. En Taiwán, por ejemplo, es muy común que las familias se reúnan los sábados a llenar todos los tickets y a llenar todas las facturas que consiguieron de la semana, o sea, como quien jugara un juego de mesa, ¿no? Entonces, y también se reúnen las familias para ver quién ganó también el día del sorteo. Mira, yo salí sorteado. Y allá hay un pool, como te digo, también de premios que va desde 5, 10, 15, 20, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Nosotros vamos a hacer el anuncio en los próximos días. Tampoco nos queremos adelantar, pero sí es algo que ya estamos trabajando, que veníamos trabajando desde antes de la pandemia, al igual que los temas de NID electrónico, facturación electrónica.
todos estos que están comprendidos dentro del proyecto de fortalecimiento de la administración tributaria, que también es financiado por el BID, todo este tipo de actividades nos van a ayudar, Jennifer, a recuperar los ingresos. Sí. Y eso, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a tener menos necesidades de deuda. Yo no digo que vamos a tener cero necesidad de deuda. Este es un largo camino, es algo, el generar cultura tributaria es algo que se hace en conjunto con los ciudadanos y pues también toma tiempo, pero poco a poco, de manera paulatina, vamos a ir teniendo menos necesidad de deuda. Ministro, muchos se preguntan también si en los planes de recuperación podría estar el tema del incremento de los impuestos. Bueno, yo creo que a ningún economista o nadie que sepa del manejo de crisis se le podría ocurrir que en medio de una pandemia tú metas un impuesto adicional. En esos momentos es cuando se inyecta liquidez a la economía, no se le quita liquidez a la economía. Entonces, porque como te digo, cada dólar que nosotros invertimos como gobierno tiene un retorno directo de un 30%, por ejemplo, del impuesto sobre la renta sobre las ganancias que se obtienen de ese dólar, ¿verdad? Entonces, hay que ser muy claros en esto. El gobierno de El Salvador, el gobierno de la República, no está pensando en un incremento de impuestos, mucho menos en medio de una emergencia sanitaria como esta, con un efecto económico de verdad catastrófico. Si la región Latinoamérica retrocedió 10 años de acuerdo a cálculos de la CEPAL, todas las economías de Latinoamérica retrocedieron 10 años. El Salvador no es la excepción. Entonces nosotros no podemos estar hablando en el momento en que las familias no tienen para comprar sus alimentos, por decir algo, o que muchos perdieron sus empleos, de que vamos a hacer un incremento al IVA. Sería totalmente inhumano. Ministro, y ya casi que vamos a empezar a verlo a usted con el tema del presupuesto general de la Nación para el próximo año. ¿Cómo va esto en avance? Bueno, nosotros hemos estado trabajando. En el mes de abril se presentó al Consejo de Ministros la política presupuestaria, política anual presupuestaria. El proceso del presupuesto avanza. Nosotros esta semana vamos a comunicar los techos a las instituciones. También vamos a empezar a hacer los contactos iniciales con los diputados de la Comisión de Hacienda para que ellos vayan conociendo sobre cómo avanza el presupuesto general de la Nación. Hay que recordarle a nuestros oyentes que nosotros como Ministerio de Hacienda tenemos hasta el 30 de septiembre para presentar la propuesta o el proyecto de presupuesto ante la Asamblea Legislativa. Luego vienen las discusiones y luego pasa a la parte de aprobación, ¿verdad? Entonces todo este proceso nosotros estamos avanzando, estamos trabajando. En su momento se va a presentar a la Asamblea Legislativa. Hay que recordar que va a ser un presupuesto atípico por los esfuerzos que tenemos que hacer a nivel de gobierno con la pandemia, en un contexto de recesión mundial, en un contexto donde acceder al crédito o a financiamientos internacionales es sumamente difícil. Hay una competencia muy férrea por eso. Dentro de poco tenemos que empezar a sopesar todas esas situaciones, ¿verdad? Porque sin duda vamos a tener un presupuesto general de la Nación con brecha, ¿verdad? O sea, el comportamiento histórico, como te digo, de endeudarse en el país no ha empezado con este gobierno como tal. Es difícil revertir ese comportamiento de la noche a la mañana. Tenemos un año de gestión apenas, pero tenemos que hacer nuestros propios esfuerzos y, como te digo, el principal esfuerzo será el plan antievasión para dotar de los ingresos necesarios para el próximo año al Estado salvadoreño. Y nosotros vamos a estar pendientes de toda la información que surja. Ministro, queremos agradecerle por su tiempo, por haber compartido con nosotros y con la audiencia de 102.9 todo lo que ustedes están realizando. Gracias, Jennifer, y con muchísimo gusto, pues las veces que sean necesarias. Te esperamos pronto aquí, muy pronto. Las veces que tú nos invites y siempre y cuando haya que clarificarle a la ciudadanía temas de coyuntura, sobre todo como estas discusiones que tenemos ahora en la Asamblea Legislativa, a quien desde acá quiero reiterarle nuestro llamado, en especial a los diputados de la Comisión de Hacienda, para que discutamos los
los créditos que tenemos pendientes, ¿verdad? Tanto el 5046, que lo vamos a discutir este día, más el préstamo del Banco Mundial de 20 millones, como el crédito 5036, más el crédito de 50 millones destinado al sector salud, que también es financiado por el BID. Creo en su buena voluntad de apoyar a nuestra gente, y vamos a estar ahí en la hora que sea necesaria para llegar a explicar todo lo que ellos nos pidan que clarifiquemos, ¿verdad? Gracias, ministro. Hemos conversado con Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda. Audiencia, gracias por habernos acompañado.